Opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta mañana de trabajo, miércoles 9 de septiembre del 2020. Bueno, ya estamos pasando el tema de la sentencia, habrá que ver cómo avanza, los otros procesos que ha anunciado la fiscal general. Pero claro, se inicia ya otras etapas, hay que hacer otras evaluaciones, hay que buscar respuestas, hay que ver qué hace la Asamblea Nacional, cómo se encaminan estos meses, qué hace cada una de las áreas, qué está pasando con el momento petrolero, qué hace el ministro que del análisis permanente pasa a ejecutar, ¿no? Se puede juzgar los aportes que está haciendo o lo que no está haciendo también, los problemas de la petrolera ecuatoriana, los cambios de gerente, todos esos temas estaban pendientes mientras se tratan otras cosas, y en el seguimiento al análisis político vemos que la Asamblea reacciona y plantea. También la ministra de Gobierno ha dicho que ella también está pidiendo que se inicie el juicio, y entonces ahí hay un juzgamiento a la ministra por los temas de octubre, pero no hay juzgamientos de octubre y de todos los actores de octubre. Y para el análisis de esto y un acercamiento a lo que puede pasar, a cómo va a devenir la vida política del país, hemos pedido tanto al señor doctor Felipe Burbano de Lara, el director de la Flaxo, y al ex rector de la Andina, el doctor Enrique Ayala Mora, catedrático y director de la Escuela de las Américas ahora, que nos acompañen para analizar justamente uno de estos temas, que es el posible juicio político a la ministra de Gobierno, y además una especie de ausencia de un sector de la centroizquierda en la política. Doctor Felipe Burbano de Lara, bienvenido, buenos días. Quizás se pueda hacer un acercamiento a las motivaciones que puede tener este momento la Asamblea para activar un juicio político a la ministra de Gobierno, a la doctora María Paula Romo. Bienvenida, buenos días. Gracias, Francisco. Un saludo a Enrique. No veo espacio ni condiciones para un juicio para que prospere un juicio político a la ministra Romo. Me parece que el país está entrando en otra dinámica, está ya trazado de alguna manera el escenario electoral, y las expectativas del horizonte de los actores políticos se enfilan hacia definir sus estrategias de lucha electoral para la batalla de febrero. Entonces no veo que ahí haya un espacio ni un momento para que pueda prosperar ese juicio político, que además es un juicio que viene siendo anunciado desde varios meses atrás y no logra prosperar, ¿no? La ministra Romo no es un personaje apreciado en el Congreso, pero tampoco es un personaje que genere alianzas y coaliciones como para generar un juicio político que le deje a ella fuera del gobierno. La posibilidad esta de que se trate ahora incluso de que la ministra diga, bueno, resuelvan el tema, es, doctor Burbano, esto de que quiere dedicarse a otras áreas, ¿le quieren pasar una factura política por lo que ha pasado en la Asamblea? ¿Le parecería usted eso? Perdón, Francisco, no entendí bien la pregunta. Ya, decía que si es que le quieren pasar una factura por las cosas que ha hecho la ministra, y que puede ser que le afectó a sectores políticos en la misma Asamblea Nacional. ¿Podría ser eso? Por ejemplo, uno piensa en la señora Reyes Hidalgo, que estaba pensando y hizo de su casi campaña un punto de ataque a la ministra Romo. Sí, ella, digamos, hay una serie de investigaciones sobre casos de corrupción a varios asambleístas que son escandalosos. Ya se ha destapado una red de
de tráfico de influencias, de una red de corrupción, todo el tema del hospital de Pedernales, donde hay varios asambleístas involucrados. Y mi impresión de María Paula Romo es que ella no quiere tapar esas corrupciones, ¿no? Una vez que se han hecho públicas, se han presentado evidencias contundentes, ella no está dispuesta a tapar esos casos ni a frenar esos casos, sino a dejar que avancen. Y probablemente ahí hay deseos de retaliación. Pero los casos son tan evidentes, son tan profundos, que me parece que armar un juicio político, ¿no es cierto?, como retaliación a ella por permitir que sigan las investigaciones sobre la corrupción, como decía al inicio, no creo que tenga un espacio ahora dentro de la Asamblea. Más todavía cuando las expectativas empiezan a enfocarse ya hacia la campaña electoral. Al saludar al señor doctor Enrique Ayala Mora le damos la bienvenida. Usted ha estado escuchando y viendo el tema del diálogo con Felipe Urbano de Lara. Doctor Enrique Ayala, ¿usted diría que entonces, si, como dice Felipe, esto podría ser que no tiene un espacio ni coherencia, pero sí puede ser un acto político, y la experiencia suya en esto tiene que ayudarnos a descubrir por qué se activan nuevamente estas cosas? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Yo tengo un problema, y es que me he conectado con el a través del Zoom, ¿Ya? pero no tengo sonido en mi computadora. Tengo que continuar usando el teléfono. Sí. No sé a qué se deba ese asunto técnico, pero bueno. Pero sí ha escuchado, Enrique, el diálogo con Felipe. Ya. Sí, ahora sí, buenos días, Francisco, Sí. buenos días, Felipe. Bueno, este es un tema complejo que yo querría comenzar indicando. En primer lugar, pues, gracias por la invitación. Yo tengo una experiencia un poco larga, he sido legislador 4 veces, pero no me he topado nunca con una asamblea de semejante calidad. Yo he tenido adversarios con los cuales he discrepado, he combatido, he tenido compañeros y aliados de gran calidad, pero ahí los pillos, los que recibían al hombre del maletín, los que se repartían los diezmos, eran muy pocas personas, conocidas además. Ahora parece que esa es la norma, que hay una enorme cantidad de legisladores que están involucrados en suciedades inverosímiles, dentro y fuera de la Asamblea. Entonces yo no puedo calcular cómo va a comportarse esa mayoría que felizmente no conozco y que se sacan los cueros al sol entre ellos. Ayer el ex legislador Azuero pide que a quienes le habían hecho su informe también los juzguen. Los incluyen, claro. No, yo realmente creo que la Asamblea Nacional ha llegado a su nivel máximo de desprestigio, de deterioros. Ahí sí es una verdadera cloaca. Y yo no sé, yo no me atrevo a pensar que pueda suceder ahí. Pero, y la opinión pública puede contar, entonces, es indispensable, entonces, ahí ya desde el punto de vista de lo que debería ser una asamblea, es necesario un juzgamiento, un juicio político, y sobre todo por lo que está planteado, que es lo de octubre y lo que se llama, lo que se ha denominado la represión de octubre, sin haber iniciado los procesos a quienes fueron actores del otro lado también en octubre. Bueno, yo quisiera comenzar por ahí. Decir que si algo reclamamos al correísmo, si algo vimos que era inaceptable, era que se impedía todo juicio político. 10 años y ni un ministro fue siquiera al pleno a responder por sus actos, menos aún permitieron que fuera objeto de juicio político, ni censuraron a nadie. Es decir, era la impunidad rampante. Yo creo que de todas maneras en este nuevo periodo, al menos ese mérito tenemos que reconocerle al conjunto del sistema, y es que se ha reabierto la posibilidad de enjuiciamiento político de los funcionarios. Y eso no está mal. O sea, en cuanto al juicio político a la ministra de Gobierno, ese tiene particulares complicaciones. Quienes le enjuician, están enjuiciando precisamente por exceso del uso de la fuerza, por actos de represión, algunos de ellos absolutamente claros e innegables, que se produjeron en el mes de octubre durante las protestas,
Pero curiosamente en la misma Asamblea Nacional hay otro grupo de legisladores que les reclama lo contrario, que debió tener más energía, que debiera el gobierno hacer más para enjuiciar a quienes se considera cometieron desmanes, etcétera. De manera que la razón por la cual están planteando el juicio político no creo que vaya a permitir el que esa iniciativa tenga mayoría, digamos, ¿no? Porque las fuerzas de derecha fundamentalmente no van a respaldar pues algo que han venido reclamando en sentido contrario. Claro, pero ahí Y Felipe... que lo hubieran reclamado Sí. por haber participado, encubierto en actos de corrupción como el reparto de los hospitales, por ejemplo, quizá hubiera tenido un poco más de Más de sentido, además, porque habría podido develar otras cosas. Claro, ahí la ministra hubiera tenido la obligación de denunciar, pues, ya más abiertamente si efectivamente se entregaron los hospitales y en qué dimensiones. Ella ha tenido en esto una postura, si se quiere, neutra, ¿no? Ya. Ya les trincaron, como dicen en mi tierra, ya les cogieron con las manos en la masa y ella, efectivamente, como dice Felipe, no ha intentado proteger a nadie, ha dejado que las cosas continúen. Es Pero más, también, denunció sí, pero yo creo que denunció ciertas cosas y no ha querido y no aclarar ha otras. querido aclarar otras. Entonces, pues ahí Sí. tendría un poco más de sentido un enjuiciamiento político. Pero tal como están las cosas, lo que yo veo es que el tema octubre va a tener cierto impacto en la Asamblea Nacional, menos en la opinión pública, pero sí va a ser utilizado, manipulado contra el candidato del movimiento indígena, y creo yo que eso sería una interferencia. Si este juicio político está orientado para encontrar responsables de octubre en la dirigencia indígena, en la dirección de los movimientos sociales, lo que se está haciendo es un acto de manipulación para incidir en el proceso electoral. Y eso me parece absolutamente incorrecto de parte del juicio. Claro, pero ahí al doctor Felipe Burbano de Lara le diríamos, si puede sonar, como dice el doctor Ayala Mora, incorrecto, porque podría ser una especie de interferencia al proceso electoral y al candidato indígena. Uno dice, pero por más candidato que sea de un sector respetable, tienen que responder por lo que han hecho. Y en octubre nadie ha respondido ni por el incendio de la Contraloría, ni por los desmanes que hubieron, de lado y lado. Que ha habido exceso de la fuerza, al parecer sí, pero también el exceso de la fuerza y estas formas distintas han tenido peso, doctor Burbano de Lana. A mí me parece que estos enjuiciamientos alrededor de las protestas de octubre siempre buscan ciertos chivos expiatorios, ¿no? O sea, se convierte en un pretexto para sancionar a ciertas dirigencias, a ciertos liderazgos sociales. Y me parece que esa es un poco la orientación que surge desde grupos de derecha, ¿no? Que siguen intentando polarizar al Ecuador alrededor del correísmo y el anticorreísmo, identificar a los dirigentes sociales en uno de esos bandos, y termina siendo un proceso en cierto sentido arbitrario, difícil de manejar, ¿no? El contexto de las protestas, el contexto de la protesta de octubre fue un contexto muy complejo del país, de la polarización correísmo-anticorreísmo, de las medidas económicas que puso el gobierno a discutir, sobre los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, sobre el programa de ajuste. Entonces me parece a mí que eso es lo que estaba detrás de ese contexto social y político, es el que genera un clima muy difícil de descifrar en esos acontecimientos, y que quiere ser resuelto a través de enjuiciamientos. Yo creo que la manera de enfrentar los problemas de octubre es otra, no es con la sanción a unos actos. Sí que hubo actos de violencia, de protesta muy violenta, pero no sé si esos actos puedan ser individualizados y sancionados a través de
de ciertas personas. Creo que el problema de octubre es otro. Es una lectura, requiere una lectura distinta del país para poder entender lo que pasó y entender un poco el contexto en el que estamos, el contexto electoral que vamos a vivir y las perspectivas del país. Entonces a mí me parece que estos intentos de enjuiciamiento lo que terminan siendo son búsquedas de chivos expiatorios para no entender la dinámica del Ecuador. Pero se podría entonces pensar, como dice Enrique Ayala Mora, que sí, que puede haber una intencionalidad para afectar un candidato de un sector y a lo mejor exigir y posicionar un tema que todos están conscientes que puede pasar después de la pandemia, unos levantamientos sociales y el propio correísmo más allá, dispuesto a no permitir que se quedar fuera del espacio político, Felipe. Sí, yo no sé si es que esto, como digo, va a prosperar, ¿no? Yeah. No, yo no creo que va a prosperar, o sea, me parece que estamos dando las vueltas sobre un tema, a mi juicio, en este momento menor. Y si es que hay una preocupación alrededor de lo de octubre, la discusión debería tratar de descifrar la profundidad de ese conflicto y la profundidad de ese estallido. ¿Sí? Más que buscar culpables, responsabilizar a esos culpables y tratar de convertir a esta búsqueda de culpabilidad más bien una respuesta a las necesidades, en una herramienta para afectar una candidatura. No creo que por ahí vaya la cosa, francamente, Francisco, ¿no? Entonces, Enrique, si bien alguien podría querer, ¿no es cierto?, usar esto, y bueno, no, alguien querría, sabemos que hay sectores que van a querer utilizar, tanto del uno como del otro lado, las tesis distintas. Uno siente ahí entonces que hace falta una propuesta que vaya del centro a la izquierda, lo que siempre se denominó la centroizquierda, como que está ausente en el espacio político, como que no tiene y tampoco cuaja con un candidato todavía de los 17 que hay. La posibilidad de construir, Enrique, esto y dejar, como ha dicho Felipe, dejar que se decante más bien por respuestas a la problemática antes que buscar chivos expiatorios. ¿Qué posibilidades reales tenemos o las cartas están echadas y como dicen también en mi pueblo, esto es lo que hay? Así es. A mí me parece que la pregunta es muy pertinente y voy a contestarla, pero estando enteramente de acuerdo con las observaciones de Felipe, yo quiero hacer 3 puntualizaciones por favor, sobre el tema anterior. Primero, lo de octubre no puede plantearse como un asunto exclusivamente penal o un acto de represión bien o mal llevado. El problema de octubre es un problema de fondo del país. Esa insurrección popular se dio por condiciones de estructura en el Ecuador antes de la pandemia que se han profundizado. Y por lo tanto, lo que a mí me parece es que si no queremos entender que eso tuvo una raíz, que tuvo un respaldo popular enorme, pues estamos perdidos. Si lo vamos a ver desde el punto de vista de que hay unos cuantos indicadores o de que el gobierno no reprimió adecuadamente. En segundo lugar, ahí hay responsabilidades directas. El gobierno no quiso oír de diálogo al principio. El gobierno se negó a dialogar. Y dialogó cuando ya la cosa estaba en mayores. Se hubieran podido evitar una serie de cosas. Y eso es evidente. El gobierno tiene responsabilidad en no haber dialogado a tiempo y en no haber, y además en haber reprimido en forma excesiva en algunos sectores, y eso es clarísimo. Pero que se cometieron actos vandálicos, es evidente. Ese crimen de haber asaltado la Contraloría para robarse las pruebas que existían contra Correa fue un acto premeditado, no fue un asunto de que la gente se emocionó y se tomó el edificio que estaba a la mano. No. Eso lo ensayaron, fracasaron una noche, a la vez siguiente lo hicieron y lo hicieron a tal punto que dejaron inservible el edificio hasta la presente fecha. Bueno, ahora, ¿qué pasó de esto? Que por desgracia nuestro sistema judicial, policial y penal no permitió que los verdaderos responsables, los instigadores, los que dirigieron ese acto operativo desde el correísmo puedan ser acusados. Y terminaron acusados unos cuantos jóvenes que se habían subido al último piso, que se entraron el rato de la confusión y obviamente pues que si tenían su responsabilidad
posiblemente la tenían, pero los verdaderos responsables, los que planificaron, los que mentalizaron el asalto a la Contraloría, no pudieron ser acusados, porque lo hicieron escondiendo la mano. Y eso, desgraciadamente, entonces, ¿qué iba a pasar? Que los más pobres iban a sufrir por algo que hicieron gente que realmente quería robarse la documentación que estaba en manos de la Contraloría. Y entonces ahí también hay una falla enorme, pero no podemos hacer de eso un juicio político, porque ¿quién tiene responsabilidad de eso? Es muy difícil establecerla. Pero lo que sí que debe quedar claro ante la opinión pública, que ese monumento al robo y a la corrupción, que es el incendio de la Contraloría, está pendiente y sabemos quiénes lo hicieron. Sabemos quiénes lo hicieron. Lo que pasa es que ya en términos penales es imposible porque no entraron ellos, que van a ir, metieron a la masa por delante y mandaron su gente a hacer lo que creían que había que hacer. Y los que fueron, quemaron, se salieron antes y quedaron solo los más despistados. Eso es lo que sucedió. Ahora bien, yo creo que la pregunta ahora sí... No, está bien las dos aclaraciones también. Sí, ahora sí la pregunta. Efectivamente, pues... yo creo que esta elección pues es una elección producto de años de esfuerzos por disolver el sistema político ecuatoriano, no solamente de volverlo más dividido, más disperso, sino también un sistema para anular la estructura política del país. Este sistema que acabamos de sufrir, por ejemplo, las primarias, la inscripción de las primarias, un trámite burocrático doble, porque hay que inscribir a las primarias como si fueran candidatos y después otra vez inscribirlos de nuevo. Es decir, una barbaridad de estas. Está diseñado precisamente por el correísmo para destruir el sistema político ecuatoriano. Y eso no se ha superado. Por desgracia siguen vigentes. Y para muestra basta un botón. Una maniobra burda que hicieron contra Bucaram en el año 2013, si no me equivoco. 12, sí. Pues sale con el reglamento en el 12, sí. De incondicionales, el 12, sí. Un grupo de incondicionales que tenían ahí en el Consejo Electoral, ¿no es cierto? Que estaba destinado a que Bucaram no sea candidato. Ahora le han pedido ser candidato a Correa, porque las normas no se han cambiado. Yo creo que debieron cambiarse, esa y otras muchas más. Pero no, como no hubo cómo cambiar las normas, entonces sigue vigente un sistema que conspira contra la unidad, que conspira contra la posibilidad de hacer alianzas. Yo tengo aquí que dar un testimonio, y es que los socialistas, después de haber superado la manipulación que tenía Correa sobre nuestro partido... ¿Usted cree que se han recuperado o, como dicen otros, no es el otro sector que va a actuar en otro lado, doctor Ayala? Bueno, el otro sector estaba en la oposición a Correa. Ya, sí. No lo enfrentamos en las elecciones, lo enfrentamos en las calles, en la movilización, en la denuncia, desde luego. Pero este sector era siempre mayoritario en el partido. Lo que pasa es que tenían secuestradas las cúpulas, felizmente los ex directivos del partido ya no están, algunos están expulsados, otros se han ido, y ahora tenemos otro escenario. Pero nuestro criterio desde el principio fue que había que buscar la unidad. Y comenzamos renunciando a tener una candidatura presidencial. Porque uno cuando dice, hagamos la unidad, pero yo voy de candidato a presidente, no avanza, no tiene la posibilidad de aportar. Nosotros dijimos, estamos dispuestos a no tener un candidato presidencial, estamos dispuestos a apoyar un buen candidato a la Asamblea Nacional que nos represente a todos, y eso efectivamente hicimos. Pero nos topamos con que hablamos con muchos sectores. Yo personalmente hablé con varios dirigentes indígenas, incluso con Yacu Pérez, y les dije, vean, nosotros queremos hacer un proceso unitario, pero en ese momento, en el movimiento indígena había una división muy profunda entre ellos, había la expectativa de que habían 3 candidatos y no se ponían de acuerdo, y no tuvieron espacio para discutir, no hubo la posibilidad de conversar, y ni siquiera abrieron esa posibilidad, y entonces, claro, ese sector, ese diálogo se cerró. En el así llamado centro izquierda, o como queramos llamarlo, ¿no? Conversamos con Democracia Sí, conversamos con la Izquierda Democrática, y sin embargo, y conversamos también con el Movimiento Concertación, y no hubo la posibilidad de consensuar una alianza, siempre habían candidaturas de por medio, dificultades. Al final solo logramos concertar una alianza con el Movimiento Concertación,
y efectivamente yo creo que deben darnos al menos el mérito de no haber solo buscado insistentemente un espacio de común, sino también de haber logrado una alianza contra todas las dificultades que eso implica, pues, todo el sistema. Porque hay renunciamientos, todo el sistema conspira. Perdón, Enrique, yo quisiera ir ahí a donde Felipe Burbano de Lara y preguntarle si esto está tan así, tan disperso, tan casi en polvo todo el sistema político, y se ha trabajado tanto para casi eliminarlo y tal vez fundar el partido único. Este momento será para comenzar a reconstruir y en virtud de nada menos que elegir presidente de la República y asambleístas. ¿Qué sectores se pueden visualizar? Enrique ha dicho, ya se recuperó el Partido Socialista, ya estuvimos buscando, pero no hay espacio para esas concertaciones, digamos, Felipe. ¿Qué espacios hay entonces para visualizar un Ecuador políticamente viable? Felipe. Esta elección es una continuación de la crisis del sistema político. Yeah. Yo no veo en esta elección que se vaya configurando el escenario para reconstituir el sistema político hasta el momento, ¿no? Y eso es lo que nos muestra la inscripción de tantas candidaturas. O sea, tantas candidaturas lo que expresa es la ausencia de partidos, la debilidad de partidos pequeños que son apenas membretes, que no pueden ponerse de acuerdo porque no tienen una visión respecto del país, no tienen un programa, no tienen un proyecto. El único sector en donde aparece eso tímidamente como una alianza electoral alrededor de la candidatura presidencial es desde la derecha. Pero fuera de eso yo no veo nada, veo una enorme dispersión de Pachacútec en relación con la CONAIE, pequeñas candidaturas de grupos políticos minúsculos. Entonces no veo la configuración de fuerzas políticas sólidas, consistentes, que puedan darle al país un horizonte claro, o sea, decir, esta es una visión, esta es una propuesta, este es un proyecto. Yo veo ahí el intento de generar eso alrededor de la candidatura de Lasso. Veamos si es que esa candidatura, con el apoyo social cristiano y con los intentos de alianza que está desplegando el candidato a la presidencia, veamos si esa candidatura revive, ¿no? Ahora, el sistema tiene una trampa que es la segunda vuelta electoral, entonces todos dejan en suspenso de alguna manera estos esfuerzos iniciales de coalición, de alianza, hasta que se produzca la segunda vuelta electoral. Y la segunda vuelta electoral produce una suerte de ficción, porque todos tienen que agruparse alrededor de los dos finalistas. Pero pasada esa segunda vuelta electoral, el país regresa a la fragmentación. Entonces yo sigo viendo un escenario muy disperso, muy fragmentado, y más del centro hacia la izquierda que del centro hacia la derecha. Esta posibilidad, Felipe, de que del centro a la izquierda, ¿qué será? ¿Que falta la construcción de un acuerdo mínimo de estos sectores? ¿Que falta darle contenidos ideológicos incluso para buscar aquello de que la izquierda mismo, y uno piensa en el movimiento indígena y dice, parece que vuelven al tema estrictamente étnico y no a una visión de país? ¿Cómo trabajar esto, Felipe? Ahí yo veo un daño profundo que hizo el correísmo a la izquierda. O sea, toda la experiencia del correísmo es la experiencia fallida de una agenda de gobierno que tenía elementos de cambio, que tenía elementos de transformación, que tenía críticas a la estructura del poder y que terminó en un fracaso enorme. Entonces, ese optimismo que pudo en un determinado momento y en un contexto de América Latina, que es el contexto del giro a la izquierda, ese optimismo, esa expectativa que pudo haber generado una agenda de transformación desde una perspectiva de izquierda o con elementos de izquierda, creo que terminó diluyéndose y perdiendo credibilidad frente a muchísimos votantes. Entonces,
Por ejemplo, yo no sé cómo va a ser Yacu Pérez para presentar una agenda de transformación, una agenda de cambio desde la izquierda que le devuelva credibilidad a ese programa. ¿No es cierto? Porque en muchos aspectos Yacu Pérez, en muchos aspectos, no en todos, por supuesto, en su visión de la sociedad, en sus críticas al neoliberalismo, en fin, hay una convergencia alrededor de un amplio espectro ideológico. Entonces me parece que esa orientación, esas visiones ideológicas de cambio que venían desde la izquierda fueron muy golpeadas y muy afectadas por Correa. Y por lo tanto ese horizonte ideológico tiene que ser reconstruido para que vuelva a poder presentarse como una opción de cambio, porque el Ecuador quiere un cambio. El Ecuador está en un momento de múltiples crisis, pero no sé si en este contexto una agenda desde la izquierda pueda ser creíble para los votantes como una opción que efectivamente pueda llevar a un cambio, ¿no? Me parece que ahí la derecha es la que está trabajando más bien en la idea de un cambio. Habría que ver si es que logra posicionarse en ese lugar para las siguientes elecciones. Claro, ahí, Enrique, entonces, incluso, claro, el reto como director del Partido Socialista es más grande, ¿no? Hay que reconstituir el pensamiento, la academia, y ustedes son dos académicos, esencialmente para el país. Uno dice, ¿se podrá reconstruir el pensamiento o habrá que, como otros están pensando hacer, profundizar las diferencias y buscar esta división mayor para que piense la gente lo que nos hicieron pensar estos últimos? En cada cuadra, en cada familia había un pelucón o dos pelucones en virtud de si tenía un carro o una casa más pintada. Y claro, y a veces también la manipulación de los sectores sociales para que respondan a sectores políticos, Enrique. Bueno, en primer lugar yo estoy de nuevo de acuerdo con Felipe en un punto, y es que el daño que le hizo Correa al país, y especialmente a la izquierda, fue enorme, porque la expectativa genuina que él representó en un momento dado, de cambio, de una izquierda moderna, de una izquierda amplia, terminó encallando en un gobierno autoritario, abusivo y profundamente corrupto. Es decir, y por desgracia la gente a veces pues nos sigue adjudicando a quienes se supone pensamos igual. Yo jamás he pensado lo mismo que Correa, pues Correa jamás fue socialista. Pero fue candidato del socialismo, Así, Enrique. así. Sí. Y el candidato que sacó el 60 y tantos % de la población ecuatoriana, la inmensa mayoría de los ecuatorianos votó por él en la primera vez, ¿no? Desde luego. Yo no, las siguientes ya no tuve ese desacierto. Pero lo que sí me parece que hay que notar aquí es que eso es evidente. Y esas cosas hay que reconstruirlas. Hay que reconstruir esto con imaginación. Nosotros hemos planteado que hay que reinventar el socialismo. Hace menos de un mes salió, no sé si lo pueden ver. Estamos observándolo, sí. En mis manos, este librito es una reflexión que se llama El socialismo ecuatoriano, nuevas perspectivas. Nosotros hemos venido pensando nuevas perspectivas del socialismo en el país, no solamente por el hecho de la presencia de Correa, sino porque el mundo ha cambiado y tenemos que tener nuevas. El socialismo tiene que ser reinventado en realidades nuevas, porque de no simplemente no funciona, se transforma en una retórica o una invocación al pasado. Ahora bien, en cuanto se refiere a la circunstancia política, lo que yo creo efectivamente pues es que tenemos una consecuencia de la dispersión del sistema político, de la debilidad de las instituciones políticas, pero es importante destacar, hay una derecha que se ha reconstituido en una alianza que no es propiamente tal, porque no van a compartir listas ni comparten nada más que una candidatura presidencial. Eso es... Pero eso le ayuda a uno de los partidos a mantenerse. Sin duda, eso no lo critico. Aún más, que hayan logrado como derecha unificarse también me parece bien, porque sus tesis comunes pues las van a exhibir, y con las cuales obviamente hay personas que estamos en otra posición política que discrepamos. Yo no podría apoyar al señor Lasso nunca. ¿Por qué? Porque él quiere privatizar el seguro, pues, porque él quiere desmantelar algunos aspectos del Estado ecuatoriano que son esenciales a la democracia, porque él quiere privatizar el servicio médico, el servicio de salud nacional, en fin,
porque él pues considera que hay que liberar de responsabilidades fiscales a quienes más ganan. En fin, es decir, me parece bien que la derecha, desde su perspectiva, se haya unificado, aunque no es una alianza propiamente, es una coincidencia como un binomio, lo demás van a mantener ellos juntos. Nosotros no pudimos hacer una gran alianza de centro hacia la izquierda, como hubiéramos querido, como yo luché desde enero, he estado en eso, sino que llegamos a lo que hemos llegado, a lo que tenemos, como decías al inicio, ¿no es cierto? También en mi tierra dicen lo mismo. Esto es lo que hay. Sí. Es lo que hay, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos dado, primero, el paso de hacer una alianza, de demostrarle al país que era posible renunciar a posiciones y que esa alianza se constituya. En segundo lugar, no lo hemos hecho por conveniencias políticas o electorales, lo hemos hecho fundamentalmente porque hemos coincidido con un programa básico, con unas bases programáticas, porque con el movimiento Concertación tenemos diferencias, no pensamos todo igual, como es obvio. Lo que tenemos son algunas coincidencias fundamentales, en lo del Seguro Social, por ejemplo, una radical reforma del Seguro Social, pero manteniendo el seguro en el espacio público, pero con sus dueños, los afiliados, los trabajadores, los jubilados, los empresarios, como dueños del seguro, sin que el presidente del Consejo Directivo sea delegado del Ejecutivo, porque se transforma en la caja chica del gobierno. Puedo mencionar otras cosas, Claro, sí, pero ¿cómo llegamos entonces hasta el 17, Enrique? ¿Hay la posibilidad de ampliar esa alianza, esa construcción, incluso la posibilidad de integrar nuevamente? El esquema está como que planteado como para no permitir eso. Así es. Nosotros estábamos abiertos incluso mientras... Ya, esto es un absurdo, es una cosa cada vez más loca. ¿Cómo puede ser que se establezca que primarias son de tal fecha a tal fecha, que después los candidatos que salen a las primarias son inamovibles y nos pasamos un año, es decir, un mes y más todavía conversando y negociando? Establecieron menos de una semana para la posibilidad de establecer alianzas y ahora ya no hay cómo. ¿Cómo podemos confluir si es que el día 3 creo que fue, ya feneció la posibilidad de hacer alianzas? Entonces, pues si nos ha maniatado el sistema, los reglamentos, las leyes, la reforma que se hizo últimamente en la Asamblea Nacional, tiene algunas cosas positivas, pero dejó estableciendo disparates como todo este sistema de volver todavía más rígido el calendario electoral. Todo esto conspira no solo contra la unidad posible, sino contra un verdadero funcionamiento efectivo de las elecciones, porque no hubo cómo cambiar fechas. Vamos a tener elecciones del mes de febrero, que es el mes de las inundaciones, con no solamente la pandemia a cuestas, sino también con el peligro de otras enfermedades. En fin, esto es muy complicado. Ahora, lo que sí quiero decir es que efectivamente el así llamado centro hasta la izquierda ha quedado más disperso, pero nosotros hemos hecho un esfuerzo, primero, de una unidad programática, segundo, de presentar una candidatura unificada, una candidatura que puede ser una alternativa, y la vamos a presentar así. Yo creo que la gente va a apreciar el que de todas maneras hemos hecho un esfuerzo unitario, nos hemos juntado, tenemos un candidato que tiene voluntad de hacer las cosas, que además dio una sorpresa, ¿no? Comenzó como candidato a alcalde de Quito con el 4% en las encuestas y terminó con el 17%. Yo creo que César Montúfar, Julio Villacrés y su binomio, y las listas 1751 van a tener un crecimiento indudable en el país, porque la gente va a encontrar, la gente que quiere tener una posición distinta a la derecha, la gente que quiere realmente una salida progresista, sensata, amplia, va a encontrar en nuestras candidaturas la posibilidad de hacerlo, ¿no? Claro, pero ahí, Felipe... No, el hecho de que estamos en medio de una crisis del sistema político. Claro, que hay que reconstruirlo. Pero ahí, perdón, Enrique, yo quisiera que Felipe nos diga, por ejemplo, esta última afirmación. ¿Se puede encontrar entonces en una candidatura esta voluntad de alianza y eso, y de intentar reconstruir propuestas y visiones del país? Pero hay gente que también podría sostener frente a Enrique y decirles, no, eso es un poco sostener para no permitir que otros se consoliden. Y claro, alguien, creo que el propio César decía, ¿y quién le ha escogido al que se está consolidando? Bueno, los hechos políticos, Felipe. No hay organizaciones, no hay partidos, no hay liderazgos
que yo aprecio mucho lo que dice Enrique y el esfuerzo del Partido Socialista, pero el Partido Socialista es una fuerza muy pequeña. Democracia sí es una fuerza que ya tuvo sus desempeños electorales y le fue mal. Entonces no hay una reconstitución del campo político. Entonces son pequeñas figuras cuyos nombres se escogen como candidatos a la presidencia de la República, pero que no despiertan ninguna emoción, ninguna capacidad de articulación, ninguna capacidad de alianza, y creo que tampoco una visión programática que emocione, ¿no? Entonces, yo ahí no veo que pueda prosperar. Ahora, el problema también del Ecuador es que sigue atrapado en esta lógica correísta, anticorreísta, ¿no? Y eso le impide pensar, eso le impide que se decanten las posiciones ideológicas, eso impide que se identifiquen otros liderazgos. Siempre estamos llevados permanentemente a ese juego, desde el correísmo y desde el anticorreísmo. Es una bandera, digamos, de disputa política que le parte al país y que todavía nos tiene metidos en una gran confrontación. Y en esa polarización no vemos otras tonalidades. Entonces, aquí hay un problema que no está resuelto, y yo siento que la elección esta va a seguir siendo marcada, determinada por esta polarización, ¿no? Entonces, me parece que la pregunta aquí es, ¿qué está en juego en esta elección? ¿Qué se está poniendo en juego en esta elección? Y si es que las fuerzas políticas, y de qué manera las distintas fuerzas políticas se posicionan en esta elección, y qué posibilidades reales tienen de ser exitosas frente a lo que se está poniendo en juego. Pues me parece que eso habría que discutir, Francisco. ¿Ya? Y ¿Qué se está poniendo en juego en esta elección? Es una elección después de un régimen como el de Moreno, en donde hay un juicio político y una condena al expresidente. Eso me parece que tenemos que discutir. Y que para discutir eso, Felipe, entonces hay que, primero, no es que comienza a resolverse ya con el enjuiciamiento y la sentencia al expresidente. Y claro, queda una carpeta, más que una carpeta, queda, yo diría, casi una mochila de todo lo que se han robado, pues, y que hay que juzgarlo, Felipe. Y no es que se quiera confrontar solo con el expresidente, que va también que jugar un rol, su grupo político, ¿no? Pero no se puede pasar la página sin juzgar todo lo que han hecho. No, y el país está metido en ese proceso. Lo que acabamos de vivir el lunes marca con profundidad ese momento de evaluación, de condena, de balance, de sanción a lo que fue el correísmo. Sin duda, Correa ha sido castigado, hay todo un proceso político que acompaña a ese enjuiciamiento. ¿Sí? Pero lo que quiero decir es que nos sigue marcando la agenda política, dinámica de antagonismo, la coyuntura electoral y el horizonte político del país. Entonces, es ahí donde yo veo la solución de un campo político en donde puedan manifestarse con más claridad e identificarse con más claridad estas tonalidades desde el centro a la derecha, desde el centro a la izquierda. Todos terminamos metidos en el juego antagónico de correísmo, anticorreísmo. Claro, y entonces, Enrique, ¿cómo construir algo que, sin dejar de tomar en cuenta y evaluar lo que ha pasado, se puedan ya comenzar a señalar estas líneas de pensamiento y visión de país que, al mismo tiempo que nos diferencien, puedan llevarnos también a acuerdos? El próximo gobierno va a tener que tener acuerdos, porque si no, como están las cosas, no es posible, por lo menos desde el modesto punto de vista, ¿no, Enrique? Bueno, Francisco, sí. Yo aquí tengo una desventaja. Sí. Y es que mientras Felipe pues está ejerciendo a plenitud su condición de analista político, de trabajador de la ciencia política,
y lo ve desde ese punto de vista. Yo soy un historiador de la política, soy también un trabajador de las ciencias sociales, que por otra parte cumple el papel de jefe de un partido. Entonces, tengo pues no dos opiniones distintas, pero sí dos perspectivas diversas. Porque hay que hacer un trabajo adicional. Pero Felipe podría decir que él tiene la desventaja de no tener un partido. Bueno, pero parece que tiene tanto desprecio por los partidos que a lo mejor no quiere, pues. No, algunos le han pedido y eso sí me consta, pero creo que no quiere, sí, eso sí. De todas maneras, eso sigue siendo una ventaja, pero verán, claro. Yo sí creo lo siguiente, ¿no? Efectivamente, pues, si es que a Felipe se pone a hacer un estricto análisis coyuntural, sí, en 6 meses no se va a reconstruir el sistema político ecuatoriano. Lo que yo sí quisiera que el cientista político Urbano de Lara percibiera es que en el esfuerzo de habernos librado de la manipulación correísta, de haber avanzado hacia un partido socialista ideológico, programático, que quiere renovarse, que quiere reivindicar una historia de 94 años en el país, y que además propone y consigue una alianza política, al menos hay cierta tendencia hacia futuro. Me parece que ver con desprecio eso no es justo. Y por otra parte, pues, yo creo que estamos haciendo una apuesta a mediano plazo. El sistema político ecuatoriano no se va a reconstruir mucho menos en una elección. Era un esfuerzo de algún tiempo sostenido. Va a tomar años, sí. Esperamos precisamente que quienes hacen análisis aprecien esta realidad, porque si no, nos vamos a quedar siempre con el análisis estrictamente coyuntural. Pero, claro, yo estoy de acuerdo con que el Partido Socialista es un partido pequeño. En muchos países es un partido pequeño y, sin embargo, ha tenido una incidencia histórica enorme y sigue teniéndola. El Partido Socialista es el séptimo partido más antiguo, el Partido Socialista ecuatoriano, es el séptimo partido más antiguo de América Latina, es el más antiguo del Ecuador. Ha vivido 94 años, precisamente por su fuerza programática, por la posibilidad de haber sido un referente ideológico del país. Si solo fuera eso, ya hubiera cumplido una misión histórica. Entonces yo creo que el partido, a lo mejor en las elecciones, no aporte el número de votos decisivo para ganar una presidencia de la República, pero los va a tener. Sin embargo, yo creo que debe apreciarse que ha sido siempre un aporte para definir los campos políticos. Porque yo me niego a aceptar, eso sí, la idea de que aquí no hay propuestas, de que aquí no hay planteamientos programáticos. Nosotros lo tenemos, un planteamiento programático bastante claro, bastante desarrollado. Que eso no enamore al público es otra historia. Hay que hacer que la gente entienda lo que estamos proponiendo. Porque si no, claro, si no la entiende y no se suma, es que no está proponiendo algo que sume. Pues. Bueno, yo creo que hay que juntar las dos cosas. A veces los principios ideológicos no son populares. Así es. Fundamentales no y hay que sostenerlos. Les voy a poner solo un ejemplo antes de concluir. Por ejemplo, nosotros hemos planteado, y con solvencia, porque hay varios maestros en la fórmula que está, yo no soy candidato a nada, pero hay varios maestros en la fórmula en la que está un distinguido colega mío que es César Motufa, ¿no es cierto? Hemos planteado una reforma educativa con mucho contenido, creo yo que con una estructura de visión de la educación bastante sólida, pero eso se ha traducido en una cosa muy visible. Es decir, nosotros vamos a plantear la posibilidad, que ya planteó Tabaré Vázquez, el presidente socialista de Uruguay, y estamos inventando el agua tibia, de que se pueda dotar a cada estudiante ecuatoriano de una tablet, para que podamos ahí poner los textos escolares, ya no se gastaría en imprimirlos, ya no se gastaría en esta distribución que a veces toma tiempo y se desgasta, y donde podrían poner los ejercicios, se garantizaría a los estudiantes internet gratuito. Todo esto está calculado en términos económicos y es viable, y además esto iría conectado con un proceso de apertura de las cupos para el sistema universitario. Esto, que es una propuesta en teoría, digamos, en términos generales de reforma educativa, puede concretarse en planteamientos mucho más concretos como este que me he permitido hacer, que lo menciono. Es decir, hay que encontrar a lo largo de esta campaña fórmulas en que la gente entienda que un proyecto político puede completarse en propuestas específicas. Y en la vida diaria. Y que efectivamente eso llegue al electorado, a los padres de familia, a los propios estudiantes, que me parece... Les propongo entonces, Enrique, les propongo a los dos, tanto a Felipe como a Enrique Ayala. Felipe, ¿con qué pregunta debemos comenzar con los candidatos presidenciales? Y ahí es un asesoramiento a los medios.
¿Con qué comenzamos, Felipe? Y con esto terminamos este diálogo, pidiéndoles a los dos que podamos avanzar en los próximos días, ya en otros temas de los que el país deberá ocuparse, además del político, que como Enrique ha dicho, hay que también reconocer algunas cosas. Lo que pasa es que uno podría decir, es que ¿qué reconocemos? Está difícil, ¿no? Felipe. No sé si Felipe está todavía. Sí, ahí sí. A ver, Felipe, creo que te dejamos pensando más que a Enrique. Se cortó, sigue la niña, ¿no? ¿Nos estás escuchando, Felipe? Se cortó. ¿Aló? Ahí yo les oigo. Ah, ya, ahora te escuchamos, sí, ahora sí te escuchamos. Ya, yo no tengo un desprecio por los partidos políticos y menos por el Partido Socialista. Simplemente estoy registrando un hecho evidente de la realidad y es, digamos que se trata de una, como muchas otras, de una organización política pequeña. La discusión sería larguísima, ¿no? Y sería Sí, muy claro. interesante discutir con Enrique porque la pregunta de por qué nos llegan los partidos a emocionar a los votantes es una pregunta profunda, con dimensiones históricas, ¿no? No es porque los votantes no entienden la propuesta programática, sino porque probablemente los intelectuales del partido no están conectados con las dinámicas de conflicto, con las dinámicas históricas de la propia sociedad. O sea, no es un problema de incomprensión de los votantes frente a una propuesta programática, sino que esa propuesta programática no está conectada con las dinámicas de la sociedad y de la historia. Es un problema también de los intelectuales del partido. Pero bueno, es una discusión larguísima, ¿no? Larguísima y apasionante. Pero creo que además estamos en un contexto histórico muy distinto, en donde la misma configuración de los partidos es difícil. Entonces, cuando Enrique dice, yo no estoy pensando en la coyuntura, estoy pensando a más largo plazo, y yo me pongo a pensar en el más largo plazo y veo ese más largo plazo como un horizonte en donde los partidos no van a estar presentes. O sea, la reconfiguración de los partidos yo no veo como una dinámica hacia donde se estén moviendo las sociedades. Veo todo lo contrario. Las sociedades se están moviendo hacia otras dinámicas de participación, de movilización, de interacción con las organizaciones políticas, otra reconstitución de los liderazgos. Entonces, yo veo, en el caso del Ecuador, como ya ha pasado en otros países, como el del Perú, una sociedad política que va a operar sin organizaciones fuertes y sin horizonte de reconstitución de los partidos. Entonces, a mí me parece que pensar que vamos a reconstituir los partidos en el mediano y largo plazo, yo soy muy escéptico de eso. Más bien creo que hay que entender en qué otras dinámicas estamos, qué otros liderazgos son los que calan, qué otras ideas, qué otros discursos. Porque está bien reivindicar la historia de 90 años del socialismo, ¿no? Y ese como ejercicio histórico me parece fundamental. Pero hacia adelante me parece que estamos en un contexto muy, muy distinto, ¿no? Y eso es lo que genera incertidumbre y genera preguntas de interrogantes. Claro. Enrique, para concluir entonces, sí hay que reivindicar las cosas, pero como que hay que volver a trabajar en la politización también de la ciudadanía, de las organizaciones, de los nuevos actores sociales que han de tener también su voz. Y yo debo decir, yo sí creo que hay que volver a ser partidos políticos con pensamiento y realmente representativos. En eso sí. Claro, Felipe dice, hay otras formas de organización que están cuajando y toma el tema del Perú. Pero insistir en lo que uno cree también es importante, Enrique. Claro, por ahí va a comenzar.
Hay personas que estamos dedicadas a la política ya años desde los principios, desde las convicciones. Eso parece que no es rentable electoralmente. Yo he sido electo 4 veces, además, no es que solamente me he quedado como intelectual. Pero eso no significa que es rentable, sino que le eligieron. A lo mejor no bien, pero eligieron. Sí, lo que quisiera decir es eso, ¿no? Que yo no puedo renunciar, como mucha gente en el mundo, no va a renunciar a querer que en la política se traduzca un ideal y se traduzca unos principios. Y el pragmatismo absoluto no es para mí ninguna alternativa, en primer lugar. En segundo lugar, pues yo estoy diciendo eso, que hay que renovar profundamente la política, que hay que reinventar mucho, hay que reinventar casi todo. Y hay que tomar en cuenta que los movimientos sociales funcionan de otra manera, que después de esta pandemia muchas cosas van a ser distintas, como fueron cuando se inventó el ferrocarril o como cuando en un momento dado se difundió la radio de transistores. Todos estos cambios que han incidido en la política ahora van a seguir incidiendo también. Entonces yo no creo que hay que negarse al gran reto del cambio hacia adelante. Pero decir que como ahora no hay partidos, vamos a llegar como ideal al Perú, me parece un desastre. Lo que dice es que está ahí el Perú, ¿no? Que estoy diciendo a Felipe que yo me niego a aceptar el Perú como un modelo. Ese es un modelo de descomposición política y de desastre. Nosotros tenemos que superar eso. Y yo creo que no hay democracia sin partidos políticos. Y precisamente una de las cosas que hay que imputar al correísmo es que intentó el partido único, la clientela única, porque ni siquiera quiso tener un partido, sino una clientela electoral única, destruyendo el sistema político. Yo creo que es nuestra responsabilidad reconstituir un sistema político moderno, un sistema político con ideas nuevas, que no gira alrededor del correísmo y el anticorreísmo, desde luego, y gira alrededor de propuestas, y gira alrededor de propuestas radicales sobre el país. Pero no me niego a pensar que podemos hacer pervivir para la siguiente década, los siguientes 15 años, una coyuntura de dispersión política, una coyuntura de inmediatismo, y yo creo que no es correcta para el Ecuador. Les quiero, Enrique y Felipe, quedan pendientes algunas cosas, sobre todo esto último sobre cómo hemos de trabajar y cómo se puede, los medios, los intelectuales, la cátedra, la política, articular algo que el Ecuador pueda resolverlo en una campaña, en un proceso, pero esta construcción del pensamiento, y yo siempre recuerdo lo de Ortega y Gasset, ¿no? Una política de ideas tiene que volver. Y eso se decía a mediados del siglo pasado, así es que esa política de ideas la pueden también desde la academia ayudarnos a construir. Queremos agradecer al señor doctor Felipe Burbano de Lara y al señor doctor Enrique Ayala Mora, que nos han hecho este primer, como dice, abreboca para el tema político. Muchas gracias a los dos. Y de inmediato, luego de este corte, estaremos ya con el señor ministro de la Producción y Comercio, el señor doctor Iván Montaneda. Ya volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Por las mancuernas y guantes serían $35. Perfecto. Voy a pagar con BDP Wallet. El código, por favor. 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar,